Buenas noches. En esta columna de APD, Amor por el Dato, vamos a conocer la historia de Miriam Vega y Alexis Palacios en conmemoración al 30 de mayo que se reconoce como el Día Nacional de la Donación de Órganos. La historia de Miriam Vega y Alexis Palacios sucedió a partir del 2012 cuando falleció el hijo de Miriam Vega y decidió donar sus órganos, cuyo destinatario del corazón del hijo de Miriam Vega terminó siendo Alexis Palacios, quien vive en La Pampa. Si les parece, escuchamos cómo sucedió la historia de Matías Macega, el hijo de Miriam Vega, y Adrián Macega. Lo de Matías fue un accidente de tránsito, algo que inesperado. Él había cumplido sus 18 años en julio y esto fue en octubre. Muy cerquita de casa, a una cuadra. Él había salido a la casa de su novia, 5 o 6 cuadras de distancia, y no sabemos realmente qué fue lo que pasó, y nos avisaron del accidente a las 2 de la mañana más o menos, y él quedó inconsciente en el momento del accidente. Cuando lo internamos nos dijeron de que corría peligro de vida, que ya no había muchas esperanzas. Y pasado más o menos 15, 20 minutos nos informan que los iban a conducir a un coma farmacológico, que es conectarlo a las máquinas para ver si podían hacer algo. Estuvo así 4 días en coma farmacológico. Al 5.º día nos informaron que lo iban a desconectar para ver si él respondía a la medicación que le habían dado y todo eso. Durante un día él estuvo en estado vegetativo, me dijeron a mí. En ese momento me pusieron de ejemplo a Gustavo Cerati. Como estuvo Gustavo Cerati, en ese estado estaba mi hijo. Nos dijeron que podía estar así días, meses, siempre y cuando no hiciera un retroceso. Esa noche tuvo un retroceso y una suba de presión, y eso le produjo la muerte cerebral. A nosotros al día siguiente nos informan que él había tenido muerte cerebral, pero que ellos por ley tenían que esperar 12 horas para decretar realmente la muerte. Pero bueno, desgraciadamente, después de 12 horas nos informaron que él había fallecido. Bueno, escuchábamos a Miriam Vega relatar sobre el accidente de tránsito de su hijo. Posteriormente fue llevado al Hospital Central, donde estuvo internado durante varios días, específicamente 6. Luego tuvo una muerte cerebral y ahí fue cuando decidieron donar sus órganos. Si les parece, escuchamos cómo fue que los padres de Matías Macega tomaron esta decisión. Y en ese momento nosotros sabíamos que él podía ser donante de órganos. ¿Por qué? Porque mientras esperábamos en esa sala de espera del hospital, había un cartel en donde informaban sobre quiénes podían ser donantes de órganos. Y nosotros leíamos ese cartel y decíamos, en ese estado está nuestro hijo. Y decíamos, él puede ser donante de órganos. Y no nos preguntaban. Y bueno, y después de 12 horas, después de que nos confirman su fallecimiento, recién ahí viene un grupo de INCAIMEN y nos consultan que si sabíamos algo sobre la donación de órganos. Le decíamos que no, que mucho no sabíamos, pero que habíamos leído ese cartel y que en una oportunidad con nuestro hijo se había hablado de ese tema y él había estado de acuerdo. O sea, él había dicho, sí, yo al día, Dios quiera que algún día no me pase nada, pero si algún día fuese así, yo no tendría problema. Entonces dijimos que sí, en ese momento no lo dudamos. Lo habíamos hablado con mi esposo y no lo dudamos, dijimos que sí en el momento. Y al día siguiente, cuando nos entregaron los restos de nuestro hijo, nos dijeron que su corazón ya latía en Buenos Aires. Imagínate, para nosotros, después de esa pérdida, saber que su corazón seguía latiendo, fue como decir, bueno, su muerte no fue en vano.
Bueno, a pesar de que el INCUCAI, el Instituto Nacional Central Único de Coordinador de Ablación e Implantes, y el INCAIMEN, el Instituto Coordinador de lo mismo, pero a nivel provincial, desaconsejan o prohíben poder conocerse entre las familias de donantes y quien recibe la donación, Alexis Palacios, quien recibió el corazón de Matías Macega, quiso conocer a los padres de su donante porque, bueno, gracias a esa posibilidad, él ha podido ser atleta. Él sufría de una enfermedad llamada miocardiopatía dilatada, es decir, que tenía el corazón muy grande, y luego del trasplante con el corazón de Matías Macega pudo seguir adelante haciendo sus actividades y hoy día es un importante atleta en La Pampa. Así que él quiso agradecerles y llevarles sus medallas a Miriam y a Adrián, y bueno, así fue como se conocieron la familia Palacios junto con la familia Macega Vega. Nosotros lo que sí recibimos 2 meses después del accidente, una carta de INCAIMEN en donde ellos informan a quienes han sido trasplantados los órganos. La información que ellos brindan es sexo y edad, nada más. En esa carta nos informaban que el corazón lo había recibido un nene de 13 años, el hígado un nene de 14 y así el resto de los órganos, en total 6 personas. Pero esa es toda la información que te brindan, nada más que eso. ¿Qué pasó? En ese momento cuando yo recibí esa carta, dije, esto tiene que servir para ayudar a tomar conciencia. A nosotros no nos hubiese cambiado en nada haber dicho que no queríamos ser donantes. A nuestro hijo no lo tendríamos. Sin embargo, de esta forma sabemos que por lo menos hay 6 personas que siguen viviendo. Y en ese momento decidí subir esa carta a mi Facebook, sin saber que del otro lado el papá del chico al que habían trasplantado de corazón nos buscaba. Y esa carta terminó de confirmarle a él, o sea, con esa carta nos terminó de encontrar, digamos. Y él empezó a seguirnos durante 3 años, nos siguió. El tema es que él no quería conectarse con nosotros hasta que Alexis, el nene trasplantado, nos preguntara, porque yo quiero que él pregunte. ¿Qué pasó? Alexis, una vez que lo trasplantaron, cuando él se recupera y vuelve a La Pampa, empieza a practicar deporte. Él es atleta. A todo esto le llega la invitación de deportistas trasplantados para participar del Mundial de Deportistas Trasplantados, justamente, a los Juegos Nacionales. Y la coincidencia que los Juegos Nacionales eran acá en Mendoza. Entonces ellos viajan a Mendoza. A todo esto los papás sabían que éramos de acá, pero él no sabía nada, él no preguntaba. El participar de los Juegos Nacionales acá en Mendoza, a él le valió la entrada a la selección nacional y va a participar al Mundial que fue el Mar del Plata. Cuando el Mar del Plata participa y gana varias medallas, me cuenta la mamá que cuando él llega a La Pampa, él les dijo, ¿cómo me gustaría llevarle estas medallas a los papás de mi donante? Entonces ahí ellos le preguntaron, ¿a vos te gustaría conocerlos? Sí, por supuesto, me encantaría conocerlos. Imagínate, yo cada 29 de octubre festejo un año más de vida y yo sé que esa mamá llora porque no tiene a su hijo. Yo quiero que ellos sepan que yo les estoy cuidando el corazón de su hijo. Así fue la historia de Miriam Vega junto a Alexis Palacios. Hoy en día son 2 familias sumamente unidas y en realidad lo que destaca Miriam es cómo le ayudó a ella el conocer a Alexis y el saber que el corazón de su hijo seguía latiendo y que la posibilidad de donar los órganos de su hijo había salvado vidas. Eso es lo que Miriam intenta concientizar en la sociedad y de hecho, bueno, ha logrado trabajos importantes, por ejemplo, en la Municipalidad de Maipú. Ella comentó fuera de la entrevista que cuando fue a renovar su licencia para conducir, le preguntaron si ella donaría sus órganos o no. Ella, bueno, por supuesto que conocía del tema, pero
pidió que le informaran sobre el tema de la donación de órganos y resultó que ninguno le pudo dar una respuesta concreta. Por lo tanto, luego de algunas intervenciones logró hablar con el intendente de Maipú, quien empezó a capacitar a sus empleados acerca del tema y el día miércoles 30 de mayo, es decir, ayer, pudo concretar un acto en conmemoración del Día de la Donación de Órganos en el Parque Metropolitano de ese municipio. Así que bueno, esta es la historia de Miriam Vega y Alexis Palacios, una historia muy conmovedora en cuanto a lo que significa la donación de órganos. Que tengan muy buenas noches.